volvió a dar una nota Cristina Fernández de Kirchner, la jefa de la banda. Ahora se muestra como una cualquiera, como una persona normal, que da notas, que se ríe, que dice que es muy divertida, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la verdad que hay momentos en que muestra la hilacha. Y hoy, a ver, en algún momento cuando se refirió a la tragedia de Once, mostró su costado más perverso. Y me quedo con la palabra esta, perverso o perversa. Cuando uno busca en el diccionario qué significa perversa, es persona que obra con mucha maldad y lo hace consciente o disfrutando de ello. Y a mí me dio la sensación que eso fue lo que noté de Cristina Fernández de Kirchner cuando habló sobre la tragedia de Once. Ya sabemos lo que hizo ella cuando era presidente de la República, ¿no? Prácticamente no hacer nada. Con Maldonado mostró fotos, fue a una iglesia, se le estrujaba el corazón. Con la tragedia de Once no hizo nada de eso. Se mostraba fría. En la nota con Gigi Helblum tengo dos cortes sobre este tema y me voy a hablar con Paolo Menghini, el papá de Lucas. Cristina de alguna manera defiende a Devido, que es indefendible. Dice que el tren no frenó. Lo vemos. La tragedia de Once fue algo muy fuerte, sí, muy fuerte. Yo me reuní después de que eso sucedió con casi todos los familiares, salvo con 5 familias que no se quisieron reunir conmigo, me reuní con todos. sí. Sin cámaras, sin televisión, porque me parecía que no podía hacerse una exhibición de eso ante el dolor de un ingeniero de sistemas, un chico de 35 años que falleció en esa tragedia y que no pudo conocer a su hijo. Nació su hijo y su padre había muerto. Sí. Estuve de vuelta con el papá y con la mamá. ¿Y por qué estuviste? De este ¿Por chico. casualidad o lo citaste? No. Quería verlos. Él había publicado una carta y yo quise verlo. Bueno, nos juntamos. Y la verdad que yo en ese momento recibí a todos los familiares, nos entrevistamos con todos, ayudamos a muchísima gente con problemas de salud, de trabajo, con subsidios. Les dimos toda la ayuda que podíamos darle. Inclusive algunos de ellos nos habían pedido que también si no podíamos ayudarlos con los abogados. Y le dijimos, no, los abogados... No les dieron nada, ¿A quién? Cristina, a las víctimas de Once. No, perdóname. Nosotros recibimos y solucionamos muchísimos problemas de la Yo gente. te estoy diciendo, ayer nos contaron, ellos estaban intratando. No, Chiche, no le dieron no. nada. Hay gente que ni siquiera al psicólogo le dieron. No le dieron nada. Mirá que yo lo pregunté. No, Chiche, no, Bueno. Chiche, te puedo... Lástima que no... Ojalá sea cierto. Lástima, pero te puedo traer los nombres de las personas que Yo asistieron. pregunté nada, le dieron, no le dieron una indemnización, algo. No, indemnización no le podía dar el Bueno, no Estado. sé, digo, No, Chiche, escucha. Indemnización el Estado no les podía dar porque para indemnizar el Estado tiene que ser condenado en juicio para poder indemnizar. Nosotros ayudamos a muchísima gente, le conseguimos trabajo a muchos en ANSES, en PAMI, le solucionamos trabajos de salud, problemas de estudio, pero a muchísima gente, a muchísima gente. No. Paolo, ¿qué tal? Gracias por venir, querido. No, por favor. Gracias. ¿Qué opinas de esto? Bueno, esto es lo menos grave de las dos frases referidas a la tragedia de Once. No sé qué significa muchísimos para la presidenta. Primero dijo todos y después dijo muchísimos. Hubo 52 fallecidos y 800 heridos. Alrededor de cada fallecido y alrededor de cada herido, la tragedia de Once generó un daño como esas piedras que caen en el agua y se abren cientos de círculos alrededor que no terminan. No sé qué significa muchísimos para la presidenta. Algunos familiares que fueron y que forman parte de este grupo me han contado cómo fueron esas reuniones. Yo por una cuestión de no haber participado de esas reuniones, porque quiero recordar que la exministra de Seguridad responsabilizó a mi hijo de su propia muerte. La señora Garré. La señora Garré responsabilizó a Lucas. Porque dice que Lucas no estaba en un lugar donde no tenía que estar.
Exactamente. Una aberración, una aberración. Pero bueno, digamos, esa fue la primera muestra de insensibilidad e inhumanidad. Claro. Eso alcanzó para no querer tener ningún tipo de contacto con ningún miembro de ese gobierno. Pero yo te voy a contar como anécdota de una persona que quiero muchísimo, que se llama Norma Barrientos. Norma Barrientos iba con su hija Karina. Karina iba a cumplir 15 años. Se desocupó un asiento en Caballito y Karina se sentó y iban al médico ese día. Cuando llegó el impacto, el hecho de que Karina estuviese sentada hizo que Karina falleciera y que Norma tuviese lesiones gravísimas en ambas piernas. Norma sobrevivió, Karina no. Norma es parte integrante de este grupo desde el primer día. Norma no pudo volver a trabajar de lo que trabajaba porque Norma cuidaba chicos y el nivel de daño en sus piernas le impidió seguir trabajando de lo que trabajaba. En una de esas reuniones de la que la presidenta habla, a Norma le asignaron un subsidio por única vez. Norma es una persona muy humilde, con varios hijos, vive en una zona muy pobre de Moreno, y usó ese dinerito para enterrar a su hija primero y para cubrir unos pequeños gastos de lo que podía porque ella vivía sola con sus hijos, separada, y tenía que mantener a su familia. Unos meses después, en una reunión de familiares, Norma al día de hoy tiene heridas tremendas en sus piernas y en su psiquis. Llegó desencajada llorando con una carta documento que había sido enviada desde el Ministerio de Desarrollo Social pidiendo la rendición de cuentas de ese subsidio que le habían llegado. Eso es como ese gobierno trató, aparte de la gente que dice haber ayudado. Todos los daños psicológicos que yo te hablaba al principio, que ya a esta altura no se dimensionan, se han mantenido y se han agudizado. Somos algunos los que tenemos la suerte de poder haber tenido una atención médica personal, pero si fuese por ese gobierno que abandonó a conciencia a la enorme mayoría de los damnificados, los daños hoy serían mucho mayores. Pablo, te quiero hacer escuchar la otra frase nefasta de Cristina Fernández de Kirchner, que creo que es la que más duele. ¿Te parece? Claro. Dice que el tren no frenó. Lo dijo de esta manera. ¿Reconocés que ahí el Estado tuvo culpa? No. En el caso de 11, sí. No, mira, eso te quería contar. El padre de una de las víctimas que falleció y que asistió, eso lo charlábamos el otro día, y que asistió a todas las audiencias, y aparte lo pudimos leer en los diarios, es que el maquinista no accionó el freno. Al final, gracias. El auto, el tren frenó en todas las estaciones antes. En todas las estaciones, las pericias, en fin, la verdad una tragedia terrible, brutal, pero la verdad que él mismo, el padre de este chico, me decía... Pero no estaba en el tema del tren específicamente, el famoso Chapacuato, sino en la estructura. Digamos que había mucha plata que se había gastado. Pero escúchame, Chiche, si vos no frenás y te estrellás, bueno, pero el padre de este chico me decía, el otro día charlábamos con él sobre este tema, y él me decía que él fue a todas las audiencias y el maquinista nunca pudo explicar por qué no accionó el freno. ¿Cómo cae esto? Es de una gravedad tan grande una declaración así de una expresidenta, tan grande. Porque una cosa es, mira, ¿sabes qué? Yo hace 5 años y medio que estoy muy enojado con la realidad. Tremendamente enojado. Me reconcilio, me enojo, me reconcilio, me enojo, porque la realidad que yo vivo es la más cruel que puede vivir una persona. Haber perdido un hijo. Enterrarlo. Claro. Enterrarlo por la desidia ajena. Claro. Enterrarlo por una cosa absolutamente evitable. Enterrarlo por el abandono del Estado. Ver crecer a mi nieta que hoy tiene 10 años sin su papá. Y yo me enojo mucho, mucho con la realidad, pero ¿sabés qué no puedo hacer con la realidad? Ignorarla. Totalmente.
Y eso es parte, una señal de salud, aprender a vivir con la realidad aunque duela, aunque moleste y aunque uno intente que sea de otra manera. Lo que ha hecho la presidenta es ignorar la realidad. Es ignorar un fallo absolutamente contundente dictado por el Tribunal Oral Federal número 2 en diciembre de 2015. Un fallo que es producto de todo un desarrollo de la instrucción, de 1 año y 8 meses de audiencias, de innumerable cantidad de testigos, de innumerable cantidad de pruebas que demostraron contundentemente que la tragedia de Once se desencadenó el 22 de febrero a las 8:32, pero que se empezó a generar muchísimos años antes, cuando la corrupción del gobierno de la señora expresidenta permitió que se licuaran 3.000 millones de pesos en subsidios, que permitió que los hermanos Sirigliano, teniendo que haberles sido quitada por la cantidad de multas acumuladas 3 veces la concesión, se lo permitieron, que no hubo ningún tipo de control, que mientras Ricardo Jaime recibía de regalo un yate de $1.400.000 no se compraban los compresores para las unidades, que la infinidad de denuncias de los usuarios y de los trabajadores fueron absolutamente ignoradas, que se demostró cómo, con la connivencia del Estado, las empresas de los hermanos Sirigliano hacían girar esos 3.000 millones de pesos dentro de sus empresas, y que a las 8:32 una unidad absolutamente podrida, desvencijada, sin ningún tipo de sistema de seguridad, sin velocímetro, sin ningún tipo de sistema de control, que viene fallando porque están las grabaciones de los motorman de ese día que iban en el trayecto inverso antes de la tragedia, venían avisando que no frenaba y que tenía el freno largo y que no reaccionaba. Todo eso fue absolutamente demostrado y consta en el fallo emitido por el Tribunal Federal número 2 en diciembre de 2015. Entonces, que la presidenta, y ese fallo, perdón, condena a 2 secretarios de transporte, a Sergio Sirigliano y a 18 gerentes de TVA. Claro. ¿Al maquinista Marco Córdoba también? Claro. Pero demuestra ese fallo y deja muy sentado la responsabilidad del Estado argentino. Entonces, que la señora expresidenta diga que el Estado no tuvo responsabilidad es desoír un proceso absolutamente transparente que termina con una condena y que desgraciadamente al día de hoy está pendiente en la Cámara de Casación para que dictamina si queda firme. ¿No habrá querido defender a Devido? Que ayer justamente por este tema... Devido es Cristina y Cristina es Devido. Yo no tengo ninguna duda, pero por eso, ¿no habrá querido con esto defender a Devido, que ayer estaba en el banquillo de los acusados? Bueno, el abogado de Devido, el doctor Rusconi, en un comunicado ayer señala lo mismo y nosotros no creemos en las casualidades. Realmente es gravísimo que una expresidenta desoiga e ignore así un fallo sobre una de las tragedias, la segunda tragedia más grande del ferrocarril en la historia argentina. Totalmente. O sea, es absolutamente grave y no lo puede decir. Si hubiese dicho, esperemos que resuelva la Cámara de Casación para después determinar quién es el responsable o quién no. Está bien. Se hubiese ajustado a la realidad. Claro. Pero ignorar la realidad es una patología. Y la perversión también es una patología. Y que el victimario se ponga en el rol de la víctima también es una patología. ¿Te da la sensación que con lo que dijo hoy Cristina volvió a matar a la gente que murió ahí en Once? Cada vez que la expresidenta dice una cosa así, les da más vida. ¿Sabes por qué? Porque la sociedad los revive y los mantiene y nos mantiene en la lucha. Ayer en una cadena internacional a la presidenta le preguntaron, ¿hubo corrupción en su gobierno? En el diario El País. Sí, sí hubo corrupción en el gobierno, pero mire que un expresidente, un hermano del presidente blanqueó dinero negro. Entonces yo estaba en otro canal y decía, qué curioso, ¿no? Cómo la presidenta cuantifica la corrupción. Cuando el daño más grave de la corrupción son las 52 vidas perdidas en Once, que eso es absolutamente incuantificable. Y los daños psicológicos en los 800 heridos son absolutamente imposibles de medir. Entonces, para la presidenta, todo se mide, la expresidenta, perdón, todo se mide en plata. Porque ella dice, sí, hubo una corrupción, pero la corrupción más tremenda es haber perdido a vida inocentes. No se le cruza por la cabeza a la expresidenta eso. La expresidenta dice, bueno, pero mire que el otro también lavó plata. ¿Qué me estás hablando? O sea, ni con miles de millones de dólares
se paga una pestaña de mi hijo ni de ninguna de las víctimas de la tragedia de Once. Entonces, realmente, ayer, que fue un día tan especial para nosotros por el inicio del juicio a Devido, lo terminé escuchando esa frase de la presidenta. Y no contenta con eso, hoy ignora un fallo judicial. Es de una gravedad institucional enorme, porque además es un insulto al trabajo de la justicia y ni hablar a la lucha de los familiares. ¿Cómo lo vio a Devido ayer? A Devido lo vi muy frío, hasta que se empezó a leer en la lectura de elevación a juicio los flagrantes incumplimientos que como autoridad tenía respecto del contrato de concesión de los ferrocarriles. El Ministerio de Devido era la autoridad de aplicación sobre el contrato. Esto significa que estaba dentro de su órbita seguir el tema de las inversiones, de la seguridad, del mantenimiento, del cuidado del usuario, con todos los instrumentos para ejecutar sanciones sobre el concesionario. Devido no hizo absolutamente nada de todo eso. Y cuando se leía eso, bueno, ahí se puso un poco más inquieto, se movía, se agarraba la barba, ¿no? Estaba como nervioso. Hubo momentos que estaba incómodo. No sé si nervioso, pero incómodo. Nosotros vamos a trabajar muchísimo para intentar demostrar esto que le digo y que fue apareciendo en toda la primera instrucción de la primera causa y que se acrecentó mucho con el desarrollo de la causa en el debate oral. Por eso después Devido fue vuelto a investigar, imputado, procesado, elevado a juicio y ahora empezó a ser juzgado desde ayer. ¿Cree que va a ir preso como Jaime o va a quedar libre como Schiavi? Yo estoy absolutamente convencido de que Schiavi va a terminar preso. Pero es imprescindible que la Sala Tercera de la Cámara de Casación deje firme las condenas de 2015. Por dos motivos. Primero, para que los condenados vayan presos. Y segundo, para que el cúmulo de prueba que fue apareciendo en la causa de 2015 sea agregada, como en casos de los delitos de lesa humanidad, cuando del desprendimiento se genera una causa que se desprende de otra, lo ya probado en esa causa se agrega directamente y se da como cosa probada los hechos ya juzgados. ¿Me entiende lo que quiero decir? Esto aceleraría mucho el proceso contra Devido porque en todo caso ahí se quedaría cerrado a dilucidar el rol de Devido en este lugar de autoridad de aplicación del contrato, ¿no? Devido por menos de la mitad de las multas que tenía TVA sacó la concesión de los servicios Roca y Belgrano. Sin embargo, a los Sirigliano los dejó. Yo tengo fotos de reuniones de Sirigliano festejando aniversarios del Grupo Plaza y dándole bandejas de plata a Devido. Realmente muy amigos, muy amigos. Bueno, ¿no? Jaime confesó que había recibido coimas de los Sirigliano. Es el yate que yo te decía. Claro. Además, digamos, yate, avión. Como si no alcanzase con la cantidad de pruebas que fue surgiendo, Jaime y Schiavi, en las últimas palabras, antes de ser condenados, señalaron a Devido como la autoridad de aplicación. Claro. O sea, no es lo que decimos nosotros, es lo que han dicho sus ex subalternos políticos. Era el jefe. Era el jefe que no podía desconocer lo que pasaba y supongamos que desconoció lo que pasaba, también fue un incumplimiento grave de sus funciones. Por eso está siendo juzgado por administración fraudulenta de bienes del Estado y estrago culposo. Sí. Y lo digo en este orden porque el estrago culposo es el producto de la administración fraudulenta de bienes del Estado. Claro. Gaby, querías preguntar, ¿no? Sí, ¿qué tal, Paolo? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Bien, todo bien, gracias. ¿Hay alguna información que circula? Quería saber si usted me la podía confirmar, que seguramente lo conozco y veo que está al tanto de la causa. En cuanto a que el próximo 11 de octubre se desarrollaría en casación la audiencia de ley, digamos, la audiencia previa al dictado de la sentencia por ante la Sala Tercera que usted mencionaba. Es así. Es así, es el primer paso. Bueno, pues estaríamos más cerca, digamos. Usted sabe que, digamos, las decisiones de la Cámara de Casación tienen una serie de pasos. La primera es esta audiencia de partes. Correcto. Después las audiencias de exposición de cada una de las partes, defensas y querellas. Y en esta primera audiencia del 11 de octubre lo que se va a dirimir es las pautas de esa audiencia en la que cada uno ahí se va a determinar qué tiempo, cuántos y de qué manera van a expresar, digamos, sus fundamentos ante la Cámara de Casación. Sí, se están acortando. Es el primer paso que da la Sala Tercera en este sentido, en cuanto a su tratamiento del tema. Sí, fue muy importante esa
El día que salió eso fue 2 días después de que en 2 matutinos muy importantes de la capital, del país, 100 personalidades de todo el arco político y cultural del país exigieran junto a nosotros que la Cámara de Casación se expidiese. Y ojalá, después de esta audiencia que usted bien menciona, se dé rápidamente la audiencia de partes y muy rápido salga el voto de casación. El desarrollo de la causa de 2015 llevó 1 año y 8 meses. La Cámara de Casación hace 1 año y 4 meses que tiene la sentencia para analizar. Prácticamente va a tardar casi lo mismo la resolución de casación que todo el proceso oral y público completo. Va a ser muy importante que llegue ese momento y esperando, como le digo, de que queden firmes las condenas y que se avale todo el cúmulo de prueba. Paolo, toda la solidaridad después de la brutalidad de hoy. El maquinista no frenó. La verdad que estamos en un retroceso absoluto después de escuchar este tipo de cosas. Le quiero consultar porque hay confusión y como el tema volvió al primerísimo plano, ¿el Estado respondió de algún modo ante ustedes como familiares de las víctimas? ¿La empresa que tenía a su cargo, digo, con algún tipo de subsidio, con algún tipo de reconocimiento, con algún tipo de seguro o se olvidaron de las víctimas? No hubo una atención integral que era lo que se reclamó todo el tiempo. Es como yo le decía, somos miles las víctimas. Claro. Somos miles las víctimas. Y yo, ¿sabe qué? Me considero un afortunado porque yo tengo la posibilidad de cuidar mi salud, porque los daños posteriores a la tragedia, también en mí, que digamos mucha gente dice qué fuertes que son y el grupo qué bien que está y qué sólidos se los ve. A muchos de los que ponemos la cara todo el tiempo de hace 5 años y medio, también la tragedia nos ha pasado la factura en el cuerpo. Yo me considero una persona muy afortunada que he tenido la posibilidad de tener grandes médicos cuidando mi salud de situaciones que podían haber sido muy graves. Pero hay daños muy grandes que se han dado en muchísimos familiares y en muchísimos heridos. Entonces, todo este daño colateral que ha sido absolutamente descuidado, porque digamos, si la presidenta dice algunos casos, puede haber habido algunos casos, como el que yo contaba de Norma, que recibió una ayuda y después recibió una carta de documento para que justificase en qué había gastado el subsidio que se le había dado. Yo lo que creo y siempre creímos que necesitábamos una contención absolutamente integral por los daños. Mire, le voy a dar un solo ejemplo que no tiene que ver, por suerte, con nosotros, sino que tiene que ver con la masacre de Cromañón. Desde el día 30 de diciembre de 2004 a la fecha, murió un familiar, padre, madre o víctima cada 4 meses. De manera constante. Claro. Eso sabe cómo se llama impunidad e injusticia, que se cobra en los cuerpos. El dolor, cuando se suma a la impunidad, es una bomba de tiempo en cada cuerpo. Y nosotros lo que nos hubiésemos merecido era, sinceramente, un seguimiento porque el daño ya estaba hecho. Se podían haber paliado y de ninguna manera, de manera integral, aun cuando la justicia se lo pidió. La justicia le pidió al Estado argentino que arbitrase los medios para el seguimiento. Que la expresidenta demuestre los documentos en que ese seguimiento integral a cada una de las víctimas de 11 se realizó. Porque estamos hablando de miles de personas y la presidenta habla de un pequeño grupito a los cuales obviamente no tengo absolutamente nada que reprocharle porque han perdido sostén de familia muchísimos, hay madres que quedaron con sus hijos sin su papá, gente como contaba de Norma y tantos otros que tuvieron que cambiar su oficio porque no volvieron a poder trabajar en lo que hacían por los daños en las piernas, en las manos, en la columna. Son tremendos los daños que se han causado. Entonces, cuando realmente la presidenta dice, la expresidenta dice esto, incurre realmente en otra manera de lastimar. Y realmente yo no puedo entender cómo no se da cuenta que sigue lastimando. Realmente uno cuando tiene ese rol, como tuvo la expresidenta, creo que tiene que tener determinado nivel de raciocinio en lo que dice y medir los daños de lo que puede decir. Uno puede equivocarse una vez. Cuando se equivoca más de una vez, ya es para sospechar. Cuando cada vez que se refiere a un hecho hiere, bueno, ya es absolutamente patológico. Es perversa. Cuando yo leí la definición de perversa es eso, que lo hace conscientemente y disfruta de ello.
Me hizo acordar mucho a Devido cuando dijo hace un mes y unos días que él era el que más le había dolido lo que había sucedido en la tragedia de Once, ¿no? El victimario puesto como víctima también es una expresión de perversión absolutamente enferma. Cuando ve la imagen de Devido, ¿ve la imagen del asesino de su hijo? No, a mi hijo los corruptos no lo matan. No hay nada que haga morir a Lucas. Lucas está cada vez más vivo y con estas expresiones, yo a Lucas no lo tengo físicamente. Es verdad, yo lo extraño todos los días, extraño todo su mal humor y todas sus manias y todos sus enojos y todas las broncas y las discusiones y extraño todo. ¿Cómo haces, Paolo, para vivir sin Lucas? Porque ahí atrás hay una persona que es un amor que me sostiene enorme, que se llama Carolina, porque tengo a mi hija, porque tengo a mi nieta y porque los corruptos a Lucas no le llegan ni a la uña del dedo. Entonces nosotros vamos a trabajar, todos los familiares, porque los que nos arrancaron el cuerpo de nuestros seres queridos vayan a donde tienen que estar, tras las rejas. Vamos a batallar en todos los fueros que hagan falta, siempre sin violencia, siempre con el mensaje que hemos dado y que la sociedad ha entendido y que nos acompaña. Nunca ha habido ningún tipo de agravio. Nos hemos cruzado con Schiavi, con Jaime, con los Cirilani infinidad de veces en el juicio. Es cierto. Y nunca ha habido ningún problema. Mira, ahí está Devido entrando custodiado por policías. Eso define, y ahí estamos entrando nosotros tranquilos con nuestras remeras y con nuestros carteles. Sí. Por algo a ellos los custodian los policías y por algo la sociedad a nosotros nos acompaña a lo largo y ancho del país. Gracias, Paolo. Un placer. Gracias. Lo que necesites de nosotros, de mí, contá con nosotros. Gracias.